Exacto. Bueno, chicos, ¿estamos para empezar de vuelta? ¿Arrancamos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguno que tenga duda? Se durmieron todos. No, profe, seguimos. Bueno, seguimos, que nos queda bastante. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces dijimos que la lateromedial, obviamente si estamos diciendo que es lateromedial, ¿el rayo por dónde entra? Por Lateral. lateral. ¿Y el chasis a dónde está? A medial. Medial. Perfecto. ¿Mm? Esas son las estructuras que vamos a ver en un lateromedial, básicamente la tercera falange, la segunda y la primera falange. ¿Estamos? Bueno, vamos a las proyecciones de nudo. Estas son las proyecciones básicas de nudo, ¿tá? Pero a su vez se pueden hacer otras proyecciones más. Vamos a hablar principalmente de las básicas. ¿Mm? Vamos a tener la dorsopalmar, la lateromedial, las oblicuas, que las que estuvimos hablando recién. Tenemos la dorsolateral, la pálmaro-medial oblicua, y la dorsomedial, pálmaro-lateral oblicua. La lateral en semiflexión y la dorsoproximal y dorsodistal o scanline. ¿Mm? Vamos a ver una por cada una. En la proyección dorsopalmar, ¿tá? La podemos hacer a 0 grado o a 30 grados. ¿Tá? Cuando nosotros las hacemos a 30 grados, lo que hacemos principalmente es desplazar los sesamoideos, ¿tá? Hacia proximal. Cuando el rayo entra de esta forma, ¿tá? El rayo va a entrar de esta forma, ¿estamos? Lo que vamos a hacer es que los sesamoideos que van a estar acá se vayan hacia proximal, ¿tá? Ahora, si el rayo entra y lo vamos a hilar de la carilla articular o de la articulación metatarsofalángica, ¿tá? Entonces no se superponen los sesamoideos, no se van a superponer a la articulación metatarsofalángica. Pero si la hacemos a 0 grado, ¿tá? Donde el rayo va a entrar perpendicular al chasis, ¿tá? Lo que vamos a hacer va a ser que los sesamoideos bajen y se van a superponer, ¿tá? A la articulación. Entonces, en una articulación del nudo, una dorsopalmar siempre es preferible hacerla a 30 grados. ¿Estamos? Lo que vamos a ver acá va a ser qué va a ser la estructura. Acá sí vamos a tener el tercer metacarpiano. ¿Mm? Tercer metacarpiano. Los sesamoideos proximales. ¿Mm? Superpuesto al tercer metacarpiano. La primera falange. ¿Ah? Y parte de la segunda podemos llegar a tomar. Pero acá el foco principalmente está en la articulación del nudo, metacarpo-falángica, metacarpo-sesamoidiana y falángica. ¿Tá? Entonces las estructuras que vamos a ver es los sesamoideos proximales, la primera falange y la tercera falange. ¿Tá? Esto para que tengan en cuenta el sesamoideo, para poder darse cuenta cuál es el sesamoideo medial y cuál es el lateral. El medial siempre es un poquito más, no siempre, pero generalmente es un poquito más redondo, ¿tá? Que el sesamoideo lateral, que es un poquito más alargadito. ¿Tá? Y la carilla articular lateral es un poquito más chica que la carilla articular medial. ¿Estamos?
Es un poquito más angosta que la carilla medial, Alguien me está pidiendo, disculpen. Está. Estamos. Entonces dijimos que la carilla medial es un poquito más ancha que la carilla lateral, ¿tá? Y el sesamoideo medial es un poquito más redondo y achatado que el sesamoideo lateral. Vamos a ver la cresta sagital del tercer metacarpiano, ¿tá? Y la fosa intercondilar de la primera falange. Acá tenemos que evaluar la fosa donde se insertan los ligamentos laterales de la articulación metacarpofalángica. En este lugar es donde se insertan los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica. Cualquier alteración que ustedes vean ahí pueden inferir que hay una alteración a nivel de los ligamentos colaterales de la articulación. Bueno, obviamente que van a haber formas, estructuras y alteración de cualquiera. La otra radiografía de nudo es la lateromedial. Para que una articulación del nudo sea bien lateromedial, lo que nosotros es el chassis bien paralelo, a la miembros inferiores o los dos miembros pélvicos, los dos miembros torácicos a la misma altura. ¿Estamos? Para que distribuya bien el peso sobre los dos miembros en forma igual. El chasis debe estar paralelo a el eje axial de ese miembro. Y nosotros, para poder lograr una lateromedial a 0 grado, vamos a apuntar, cuando nosotros apuntemos con el láser, lo vamos a apuntar a la base de los sesamoideos, a esta región de acá. Cuando nosotros apuntamos con el láser a esta región de acá, nos vamos a dar cuenta que es lateromedial. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está bien lateralizada? Es por la superposición de los dos sesamoideos, tanto medial y lateral. ¿Estamos? Acá hay un pequeño grado de oblicuidad, se ve. Y también otra de las cosas que nos van a dar a que está bien lateralizada es que nosotros veamos todo el haz de luz que hay o el espacio articular que hay entre el metatarso y la primera falange. Ese es el espacio articular. Pero eso que nosotros vemos ahí en forma negra no es el espacio articular real. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener cartílago articular, que el cartílago articular, si ustedes se acuerdan, el cartílago no es radiodenso, por lo tanto va a salir radiolúcido. Entonces el verdadero espacio articular es ínfimo ahí, en realidad en lo verdadero del espacio articular. Ahí en esa porción negra que nosotros vemos ahí, en esa porción radiolúcida que nosotros vemos ahí, tenemos el líquido sinovial y el cartílago articular. Las dos cosas se ven en esta región de acá. ¿Estamos? Esa Sí, es profe, se entiende. Perfecto. Esas son las lateromedial. Las oblicuas se hacen una oblicuidad de 45 grados, desde el eje axial del miembro se oblicúa unos 45 grados para poder desplazar el sesamoideo. Entonces, si dijimos que era una radiografía, ¿cuáles eran los oblicuos? ¿Se acuerdan? Nómbrenme las oblicuas. Dorso Dorso lateral, pálmaro medial, oblicua y dorso medial, pálmaro lateral, oblicua. Perfecto. Entonces tenemos la dorsolateral, pálmaro medial, oblicua, y la dorso medial,
pálmaro lateral oblicua. Acá ven lo que yo les decía. Cuando nosotros hacemos la oblicuidad vamos a tratar de separar o aislar los sesamoideos. Si nosotros hacemos la dorsolateral, ¿tá? Entramos por dorsal y por lateral y el chasis está a palmar medial, el sesamoideo que vamos a aislar, supongamos que sea ¿tá? Este sesamoideo en una dorsolateral pálmaro medial oblicua es el sesamoideo medial. ¿Tá? ¿Se entiende? Este sesamoideo que nosotros vamos a ver acá es el sesamoideo medial. ¿Tá? Pero también vemos con bastante nitidez toda la parte dorsolateral de la articulación, que es lo que hablábamos anteriormente. ¿Tá? El otro sesamoideo, el sesamoideo lateral, va a estar superpuesto al tercer metacarpiano. ¿Tá? Y parte Profe, de... una consulta. Sí. Si es dorso lateral, pálmaro medial, ¿no sería al revés? Porque el rayo entra por lateral y Sí, sale por medial. perdón. Tenés razón. Si es dorso lateral, me equivoqué yo. Me saqué un 0. Estoy aislando el sesamoideo lateral. ¿Tá? Si hago una dorsolateral pálmaro medial oblicua, el sesamoideo medial está superpuesto. Lo vamos a modificar. Disculpen, se me trabó el blender, digamos. Este sesamoideo, si es una dorsolateral, si una proyección dorsolateral pálmaro medial, dorsolateral pálmaro medial oblicua, el sesamoideo que estoy aislando ahí va a ser el sesamoideo lateral, ¿tá? En cambio, si fuese una dorsomedial pálmaro lateral, el sesamoideo que vamos a aislar va a ser el sesamoideo medial. ¿Estamos? Entonces, pregunta de parcial. ¿Tá? ¿Cuál es el sesamoideo que aíslo en una dorsolateral pálmaro medial oblicua? Es el sesamoideo lateral. ¿Cuál es el sesamoideo que aíslo en una dorsomedial pálmaro lateral oblicua? Es el sesamoideo medial. ¿Está? Es muy Sí, importante. profe, ¿qué dijo también que en esta radiografía se puede observar bien qué cosa? Claro, en una dorsolateral, supongamos que la proyección es dorsolateral pálmaro medial oblicua, el rayo entra por lateral, el chasis está medial, ¿tá? Vamos a aislar ese sesamoideo lateral, pero también estamos evaluando la parte dorsomedial de la articulación, ¿tá? Que es esta parte de acá. ¿Tá? Esta parte de acá se va a ver inferida en la película radiográfica, ¿tá? Si esto es una dorsolateral, ¿tá? ¿Se entiende? Entonces vos sacás mucha información de esta parte y de esta parte. ¿Tá? ¿Por qué? Porque acá hay mucha superposición. No sacás tanta información. Si vos sospechás, por ejemplo, de una alteración, les voy nombrando algunas patologías, un osteofito, un entesofito, que está del lado medial del nudo, ¿tá? Del lado medial, dorso medial del nudo, esta va a ser la proyección elegida para poder ver la parte dorsomedial, ¿tá? Y para ver el sesamoideo lateral. Cambio, si nosotros vemos que tenemos una alteración a dorsolateral, la que vamos a utilizar para ver la parte dorsolateral va a ser la dorsomedial palmar-lateral oblicua. ¿Se entendió eso? Sí, profe, es como que no tenemos que superponer porque si no, no podríamos ver la estructura que queremos, digamos. Claro, si ustedes tienen muchas estructuras superpuestas, van a perder el foco, o sea, no van a tener nitidez para poder tratar de interpretar esa región, ¿me entendés? Entonces, tratar de aislarla a la parte que ustedes sospechan en la clínica. Ustedes en el examen clínico van a sospechar de una alteración en cierta
región o de cierta parte. Entonces, esa región, esa cierta parte que ustedes están sospechando en la clínica, en la radiografía hay que tratarla de aislar, ¿estamos? Para poderla identificar y para poder ver si hay algún tipo de lesión. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Entonces esas son las oblicuas. Esta oblicuidad se respeta para todas las regiones. Lo uso siempre el nudo porque es la parte más fácil de que ustedes lo entiendan y la forma más didáctica para que lo puedan llegar a entender. Pero esto es en todas las regiones. ¿Estamos? Se repite tanto para la cuartilla, para la caña, para todo el resto de las estructuras. ¿Estamos? Bueno, la otra que veíamos también era la lateral en semiflexión. ¿Por qué hacemos la lateral semiflexión? Porque al flexionar el nudo, lo que estoy tratando de exponer más, perdón, es la cresta sagital del tercer metacarpiano. Fíjense en ustedes ahí, pueden distinguir, este es el hueso subcondral, del tercer metacarpiano, o los dos cóndilos del tercer metacarpiano superpuestos, y esta es la cresta sagital del tercer metacarpiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, poder aislar, creemos, tenemos alguna sospecha a nivel de la cresta sagital del tercer metacarpiano, esta es una de las radiografías a elección para poder exponer esta región. Pero también exponemos todo lo que es la parte palmar. Al hacer esta flexión, los sesamoideos se van hacia proximal y también veo toda esta parte de acá. Esta hacia el sesamoideo que está más cerca del metacarpo. Esta es una de las buenas radiografías para ver si hay algún chip de la cresta sagital o algún chip de la parte palmar de los sesamoideos, alguna fractura. Yo hablo de chip cuando hablo de fractura, cuando hay algún fragmento óseo o alguna fractura en la parte sagital del tercer metacarpiano o en la parte dorsal, viene a ser, en la parte dorsal del sesamoideo, porque esta es la parte palmar, esta es la parte dorsal. Esta es la scanline del nudo. Acá se pone el miembro en flexión, el chasis se pone hacia distal, hacia dorsal y distal, y el rayo entra por proximal y dorsal. Entonces, si entra por proximal y dorsal, es una dorsoproximal, y el chasis está distal, dorsodistal. ¿Estamos? ¿Para qué es principalmente acá? Que vamos a distinguir acá es la cresta sagital del tercer metacarpiano, que es el lugar generalmente donde se producen muchos OCD, o a donde se producen pequeñas fracturas, y también vemos las fosas donde se insertan los ligamentos colaterales de la articulación. También toda la parte del hueso subcondral del tercer metacarpiano. Bueno, proyecciones del metacarpo. Estas son prácticamente iguales, siguen la misma reglas que la del nudo. Tenemos una dorso palmar, donde entras por dorsal, el chasis palmar, donde vamos a distinguir el segundo metacarpiano, que es este que está acá, perdón. Este es el segundo metacarpiano, y este es el cuarto metacarpiano. Esto es el foramen nutricio. Traten en lo posible, ante una radiografía de metacarpo, tratar de abarcar o una articulación proximal o una articulación distal para poderse ubicar en qué parte están. Porque si ustedes sacan nada más que una radiografía que se vea nada más que esto,
no van a saber si están ante una radiografía de mano o de pie. ¿Ah? Pero si ustedes abarcan esta región, la primera porción de la articulación del carpo, van a poder inferir que es un miembro torácico y no un miembro pélvico. ¿Ah? Las oblicuas, que obviamente, bueno, la lateromedial, donde vamos a tratar de que los dos rudimentarios se superan entre sí, es difícil, pero tratar de ver de que los rudimentarios se superpongan entre sí, tener en cuenta también acá, que acá suele salir esta región de acá, que es el foramen nutricio, no confundirlo con una fractura. El foramen nutricio, por donde entra la arteria que va a nutrir la médula de ese hueso, sí es un hueso medular, va a salir como es un líquido, va a salir más radiolúcido, ¿tá? No confundir el foramen nutricio con una fractura. Las oblicuas, obviamente que la dorsomedial va a ser para aislar el sesamoideo medial, y la dorsolateral va a ser para aislar el sesamoideo no, el metacarpiano 2, el anterior, este es el metacarpiano 2, y este es el metacarpiano 4. ¿Tá? Acá cuando tenemos alguna sospecha de alguna fractura de este hueso, esta es una de las proyecciones de elección. O cuando hay una periostitis o lo que se llama un sobrehueso, ¿no? Capaz que lo hayan sentido nombrar por ahí, un sobrehueso. Bueno, generalmente estas son las placas para tratar de estudiar algún tipo de sobrehueso, de los rudimentarios. ¿Tá? ¿Qué evaluamos así? Profe, Sí, ¿el 2 era el que estaba medial o el 4 es el que está medial? Pero me está el cambiando. 2 está medial. El 2 está medial y el 4 a lateral. Gracias. De nada. Bueno, esas son entonces las de Y metacarpo. llega un poquito más abajo. ¿Cómo? Y llega un poquito más abajo el 2. Exactamente, el 2 llega un poquito más abajo que el 4. Exacto. Bueno, esto sigue el mismo patrón que para las radiografías de nudo, ¿no es cierto? Todo en lo cuanto a la oblicuidad y lo que queremos aislar y lo que vamos a ver. ¿Tá? Vamos a las proyecciones del carpo. Acá en el carpo se va a complicar tanto en el carpo como en el tarso. ¿Por qué? Porque son muchos los huesos que participan en esa articulación, por lo tanto hay mucha superposición de estructura, ¿tá? Que era el otro factor que habíamos visto. La distancia, la distorsión y la superposición. Dentro de las proyecciones de carpo tenemos las 4 básicas, que son la dorsopalmar, la lateromedial y las 2 oblicuas, y a su vez tenemos 3 tipos de scanline, ¿tá? Que es, la scanline en este caso siempre son la dorsoproximal, dorsodistal, y depende del grado que le demos, ¿tá? Es el tipo de scanline que vamos a hacer. Vamos a hacer una scanline de 80 grados, de 55 grados, de 30 grados. Si hacemos de 80 grados, lo que vamos a aislar, bueno, ya lo vamos a ver en las proyecciones de scanline. Vamos a parte por parte. ¿Estamos? Una dorsopalmar de carpo. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es lateral y esto es medial? ¿Por qué se dan cuenta ustedes que esto es lateral y esto es medial? A ver. ¿Se animan a participar o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por el accesorio? Por el accesorio, muy bien. Ese es un punto de referencia que tenemos que tener, ¿tá? Para ver qué parte es lateral y qué es parte medial, ¿tá? Acuérdense que el hueso accesorio siempre está a lateral, ¿estamos? Siempre lo vamos a encontrar hacia lateral, ¿tá?
Después pues, vamos a tener el hueso carpo cubital, el carpo radial y después el intermedio. ¿Tá? Entonces hay una superposición del hueso del accesorio del carpo con el carpo intermedio y el carpo cubital. Ustedes se ponen, me dan un poquito de tiempo. Acá vamos a ver el hueso carpo cubital, el carpo intermedio, ¿tá? Es el carpo intermedio y este es el hueso accesorio, superpuesto con el cubital y con el intermedio, ¿tá? Entonces ya acá ya tenemos en la primera superposición de huesos, ¿tá? Los otros huesos que tenemos acá es el 2, el 3 y el 4. El 4 lo podemos diferenciar bien, ¿tá? Se alcanza a diferenciar bien, ¿tá? Este es el cuarto hueso que se superpone con el cubital y con el tercero. Este es el tercer hueso carpiano y este es el segundo, ¿tá? Que hay una pequeña superposición. Bueno, el tercero viene así. Ahí, perdón. Hay una pequeña superposición de los huesos. ¿Estamos? Dentro de todas las radiografías del carpo, esta viene a ser digamos, la más fácil, si podemos decir. ¿Tá? Entonces, la otra, la lateromedial, acá vamos a tener bastante superposición de hueso. ¿Qué vamos a tener? Uy, perdón. Vamos a tener el carpo radial, el carpo intermedio, cubital. Vamos a tratar de distinguir cada uno de ellos. Este es el carpo cubital. ¿Tá? Este que se ve acá, que se sale más hacia caudal o a plantar, a palmar o a plantar, es el cubital. Este es el hueso accesorio, obviamente, ¿tá? El que más sobresale. Después vamos a tener el carpo radial, que va a ser este que está acá, el que se mete para adentro, va a ser el carpo radial superpuesto con el carpo intermedio. Vamos a ver si lo puedo llegar a dar. Yo lo puse ahí con las liñitas, pero bueno, vamos a ver si lo podemos llegar a hacer. Ese es el carpo intermedio, ¿estamos? Entonces, carpo intermedio es el que más sobresale hacia dorsal, el carpo radial, ¿tá? Y el carpo cubital, ¿estamos? Y a su vez todos los que son los huesos carpo distal de la articulación intercárpica metacárpica y la articulación, esta es la articulación intercarpal proximal o intercarpal, ¿tá? Y esta es la articulación carpometacárpica, ¿tá? Y esta es la articulación carporadial, ¿tá? Acá vamos a ver tres espacios articulares, ¿tá? Y los huesos rudimentarios superpuestos entre sí. ¿Vamos? Después tenemos las oblicuas. Acá es un poquito más complicada también todo lo que es la parte de las superposiciones. Vamos por el azul. ¿Tá? Vamos a tratar de seguir todas estas líneas. ¿Tá? El carpo radial. El carpo radial es este que está acá. ¿Tá? Este es el hueso carpo radial, que hay una superposición, ¿tá? Bastante grande con el resto de los huesos. Vamos al carpo intermedio, que al ser oblicua, el carpo intermedio lo vamos a agarrar verde. Es este de acá. Este es el carpo, perdón. Ahí. Este es el carpo intermedio. ¿Ah? ¿Estamos? Y el carpo cubital, que lo vamos a poner de amarillo, es este de acá.
¿Está? Entonces, todo esto es anatomía básica, chicos. Después tenemos el tercer carpano, ¿está? Este de acá, vamos a ver de color rojo, que el tercer carpal es uno de los huesos en el carpo que más caballos de carrera, por la hiperextensión que se produce cuando cuando el caballo está en las carreras de alta velocidad, está en la hiperextensión del carpo, en el que más incidencia de fractura podemos llegar a tener, el tercer carpal. ¿Tá? Después tenemos el segundo, que está superpuesto con el tercero, y el cuarto, que es este que estamos acá, que sale hacia atrás. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, ¿Lo profe. entendimos? Perfecto. Esas son las oblicuas. Esta era la dorsolateral pálmaro-medial oblicua, donde nos vamos a dar cuenta que el accesorio está más aislado que la otra oblicua, ¿tá? La dorsomedial pálmaro-lateral oblicua, donde el accesorio va a estar más superpuesto a las otras estructuras. Fíjense en esta diferencia, ¿tá? De la dorsomedial con la dorsolateral. Ven que el accesorio, ¿tá? Se va a ver un poquito más chiquito y menos superpuesto. En la otra oblicua, la oblicua medial, el accesorio se ve más grande, fíjense toda la estructura del accesorio, ¿tá? Y más superpuestos al resto de las articulaciones, ¿tá? Vamos a la scanline. En la scanline vamos obviamente, bueno, esta es, perdón, la lateral en semiflexión. No hay que producir un tip para esto, no hay que producir una flexión total de la articulación del carpo. Es una lateromedial en semiflexión. No es una flexión total, es una semiflexión. Acá tengan en cuenta siempre que el hueso que sobresale para arriba va a ser el intermedio. Y el hueso, el carpal intermedio, ¿no? Y la figura que sobresale para abajo es el carpo radial. ¿Estamos? Tengan siempre en cuenta, el que está más hacia proximal, el que está hacia dorsal, ¿tá? Hacia proximal, va a ser el intermedio. Y el que está más hacia distal va a ser el radial. El cuarto y el tercer carpal y el segundo va a estar todo superpuesto, pero generalmente el cuarto se llega a distinguir un poquito más al proximal que el tercero. En esta articulación carpo-metacárpica no hay tanta movilidad como la intercárpica y la carporradial, por lo tanto acá no se ve tanto espacio intraarticular, ¿tá? No se logra a abrir esa articulación, porque no tiene movimiento. Bueno, vamos a la scanline. En la scanline le dijimos que era depende de la angulación que yo voy a tener con el generador de rayos X, que va a estar en esta altura, y la película, ¿tá? Y el objeto a radiografiar. Si nosotros hacemos una scanline de 80 grados, ¿tá? O una scanline proximal que se llama, ¿tá? Lo que vamos a ver va a ser todo lo que es la parte del hueso radial, ¿tá? Y la primera fila de los huesos carpianos se van a ver superpuestos. En la segunda proyección scanline de 55 grados, lo que vamos a ver generalmente va a ser la primera fila de los huesos carpianos. Y en la tercera de 30 grados, donde hay menor angulación, ¿tá? Lo que vamos a tratar de aislar van a ser la fila distal del carpo. Entonces, ¿qué vamos a ver? En uno de 80 grados, principalmente vamos a ver el radio, ¿tá? Que es todo esto que está acá. A ver, creo que lo había marcado, perdón. Ah, no lo marqué. Bueno, la de 80 grados, vamos a ver el radio, ¿tá? Que es todo esto que está acá.
toda la parte del radio, y vamos a ver el carpal intermedio, ¿tá? El carpal radial, no sé si lo alcanzan a distinguir ahí, ¿tá? Y el cubital acá se ve de una forma muy chiquita. ¿Estamos? Esto para cuando vamos a sacar una radiografía, cuando sospechamos de alguna fractura laminar, ¿tá? De el radio o alguno de los huesos de la fila proximal del carpo. Pero igualmente, si nosotros sospechamos de una fractura de la fila proximal del carpo, la radiografía de elección va a ser la de 55 grados, donde podemos ver los huesos carpianos más distinguidos, ¿tá? Se pueden llegar a distinguir un poquito mejor, ¿tá? Acá vamos a ver el hueso cubital, ¿tá? El hueso carpo intermedio, fíjense en cómo se distingue, y el carpo radial. Entonces acá nosotros, si llegamos a tener una fractura laminal, que se llama, que son una fractura en este sentido, estas son las radiografías que nos pueden llegar a distinguir, porque si yo saco una radiografía dorsopalmar, si tengo una fractura laminal, se va a ver superpuesta con el resto de las estructuras. Entonces de esta forma trato de aislar esta región en el caso de que yo sospeche de una fractura o una alteración de alguno de estos huesos. ¿Se entiende por qué se hace ese tipo de scanline o ese tipo de radiografías medias particulares? Sí, profe. Sí, pero Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Es un poquito complicado el tema del carpo y tarso porque hay mucha superposición de huesos, ¿tá? Acá también Profe. podemos llegar a distinguir cuarto carpiano. Sí, cuarto metacarpiano. Diga. ¿O sea que las skyline estas son con el miembro en semiflexión también? En las scanline, exacto, es con el miembro en semiflexión, el chasis se pone bien paralelo a la caña, ¿tá? Fíjense ahí, el paralelo viene a la caña, ¿tá? El miembro en semiflexión, y lo que yo modifico es la angulación con el generador de rayo X. Como yo me pongo, si me pongo casi bien perpendicular al cassette o me voy oblicuando un poquito más, entonces le voy dando el ángulo para poder aislar los distintos huesos. ¿Está? Perfecto, gracias. El chasis va a ir casi, siempre hay que tratar de que el chasis esté bien paralelo a la caña. Y yo le doy el miembro en semiflexión, ¿tá? El miembro en semiflexión, y el ángulo se lo doy yo con el generador. ¿Vamos? Es un poquito tedioso, pero bueno, esta es la parte distal. Generalmente esta es la radiografía que se saca. Como les dije anteriormente, uno de los huesos que mayor incidencia de fracturas tienen los caballos a nivel del carpo es el tercer carpiano, este. Entonces, si tenemos una fractura laminal del tercer carpiano, esta es una radiografía de elección sin descartar las otras, ¿no es cierto? Pero esta es una radiografía de elección porque podemos llegar a ver la profundidad de esa fractura, si está muy profunda o si viene, ¿me entienden? Entonces con eso podemos llegar a ver el grado de seriedad de esa fractura. Pero bueno, acá de esta forma yo lo que aíslo bien, lo que mejor aíslo son los huesos de la última fila del carpo. Este es el tercer carpiano, este es el segundo, ¿tá? Y este es el cuarto. Fíjense en que de esta forma, ¿tá? Yo aíslo todo bien la fila distal del carpo. Y esto es superposición de la fila proximal y el radio y demás. Hay que tener en cuenta que en el carpo, en el equino, tenemos un hueso que se llama el carpal 1, que es inconstante y se puede ver de distintas formas. No hay que confundirlo con una fractura. Fíjense, esto no es una fractura, ni es un chip, ni es un desprendimiento. Es el hueso carpal 1, que es inconstante en animales que puede aparecer bilateral o unilateralmente. ¿Estamos? No confundirlo con fractura.
Eso es el carpal 1. ¿Ah? Que generalmente lo podemos llegar a aislar al carpal 1, lo vamos a poder aislar en una radiografía. ¿En cuál radiografía? A ver, díganme ustedes. No hablo mucho yo y se me seca la lengua. ¿En qué radiografía, qué proyección radiográfica me van a pedir ustedes si yo quiero aislar el carpal 1, en el caso que lo tenga un caballo? ¿Puede ser alguna de las dorso? De las oblicuas, Dorso ¿no? lateral, De Las las oblicuas. oblicuas. palmar medial, oblicua. Sí. Bueno, sí, con una de las oblicuas seguro que van a aislar el primer hueso carpal. Ahora, ¿a dónde está ubicado el primer hueso carpal? ¿A medial o a lateral? A medial. A Medial. medial, ¿tá? Porque se acuerdan que de medial hacia lateral tenemos, desde medial hacia lateral tenemos 2, 3, 4, ¿tá? En el caso que tengamos 1 va a ser 1, 2, 3, 4, ¿tá? Entonces el primer hueso carpal va a estar a medial. Entonces, ¿cuál de las oblicuas elegirían ustedes para poder aislar, para que me salga así bien aisladito como este, el primer hueso carpal? La Medial. dorsomedial. La dorsomedial pálmaro-lateral oblicua. ¿Tá? ¿Tá? ¿Se entiende? El primer hueso carpal es inconstante y no tiene ningún significado clínico, no pasa nada, pero lo que yo quiero es que ustedes ejerciten el raciocinio de por qué elegir una proyección u otra para aislar ciertas cosas. ¿Tá? Entonces, si yo quiero aislar algo de medial, voy a elegir la dorsomedial. Si quiero aislar algo de lateral, va a ser la dorsolateral. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, profe. Sí, Sí, sí. Perfecto. Proyecciones del tarso. Bueno, vamos a... Acá es un poquito más complicadito, pero lo vamos a tratar de... espérenme que encuentre el machete del tarso, porque no sé, por ahí está. Dentro de las proyecciones del tarso tenemos la dorsoplantar, la dorsolateral, las oblicuas, las scanline y también está, que me olvidé de poner acá, que también es frecuente, es la lateromedial en semiflexión. ¿Ah? Es también otra proyección. Pero si ustedes dicen las proyecciones básicas de tarsos, son 4, ¿tá? Que son la dorsopalmar, la lateromedial y las dos oblicuas. ¿Estamos? Esas son las proyecciones básicas para cualquier articulación, ya sea nudo, carpo, tarso, lo que sea. Son las 4, tratar de apuntarlo de los 4 puntos cardinales de esa articulación. ¿Estamos? Pero también tenemos la semiflexión y el lateromedial semiflexión y la scanline. Vamos con la dorsopalmar. Vamos a repasar un poquito de anatomía, no se me aburran, pero es necesario. ¿Tá? Acuérdense que el calcáneo, ¿tá? El calcáneo siempre lo vamos a tener hacia lateral. Vamos a poner en verde. El calcáneo, que es este hueso, ¿tá? Siempre va a estar hacia lateral. ¿Tá? El talus, ¿tá? Talus, por eso es articulación del tarso, por el talus, ¿tá? Va a ser este hueso de acá. Acá vamos a tener el maleolo medial de la tibia, esto es la tibia, maleolo medial. ¿Por qué? Porque esto por el calcáneo va a estar a lateral, ¿tá? Y este es el maleolo lateral de la tibia, ¿tá? Si esto es lateral, lo que va a seguir acá va a ser el cuarto tarsiano, perdón. El cuarto tarsiano va a estar debajo del talo. De abajo del cuarto tarsiano vamos a tener el cuarto metatarsiano, ¿tá? Por lo tanto, acá vamos a tener el hueso central del tarso, ¿tá? Tendré que haber puesto otro color, a ver. Si me esperan, pero así lo
lo ubican un poquito mejor ustedes. Calcáneo, ¿estamos? Hueso calcáneo. El tarso, este de acá es el tarso con coso negro, elegí un mal color, pero lo que quiero es que ustedes distingan más los otros. Este es el cuarto tarsiano, ¿tá? Acuérdense que está calcáneo, cuarto tarsiano y el cuarto metatarsiano, que va a ser este de acá, ¿tá? Ya acá ya tenemos empezamos con un poquito de superposición de estructuras. Después vamos a tener el central, este de acá, el tarsiano central, este huesito de acá, este de acá, ¿tá? Y el 2 y el 3 un poquito superpuestos. ¿Estamos? No sé qué me queda. El 2 y el 3 superpuestos. Este es el 3 y este es el 2 acá superpuesto con el 3. ¿Tá? Por lo tanto, este de acá va a ser el segundo metatarsiano. ¿Tá? Entonces, si vamos a una radiografía, bueno, calcáneo, cuarto, todo lo que tuvimos, el talus, tarsal central, tercer tarsal y tercer metatarsiano. Vamos. ¿Qué estructura es esta? Esto que ven acá. Calcáneo. Calcáneo. Bien. Por lo tanto, acá, ¿qué va a ser? Lateral. Lateral. Vamos a ponerlo blanco, acá es lateral, ¿tá? Por lo tanto acá es medial, ¿estamos? Si ese es el calcáneo, ¿cuál es este hueso que estamos acá? El talus. Talus. El talus. Este es el hueso del talus, ¿está? Este hueso talus, ¿tá? Con su fosa intertarsal, ¿tá? Donde va la cresta sagital de la tibia, ¿tá? Ahí va a estar la cresta sagital de la tibia, maleolo medial de la tibia, maleolo lateral de la tibia, ¿tá? Vamos reconociendo estructuras de a poquito. Este es el calcáneo, ¿tá? Esta es la proyección del calcáneo con sus sustentáculos talis, ¿tá? Esta parte de acá es el sustentáculo talis, ¿tá? Vamos al cuarto metatarsiano. Cuarto tarsiano, perdón. Cuarto tarsiano. Está superpuesto con el tarsal central y un poquito con el tercero. Sí, el tercero. Estoy bien. Vamos al tarsal central. Y acá tenemos el 2 y el 3, que es todo este de acá. ¿Está? ¿Se entendió la radiografía esta? Sí, profe. ¿Ah? Sí. Perfecto. En esta radiografía generalmente hay mucha superposición. Imagínense cuando empecemos a hacer las oblicuas de esta radiografía. Vamos, calcáneo, tarsal, cuarto tarsiano, segundo tarsiano, tercer tarsial, central y el talus y el maleolo medial de la tibia. Bueno, esta es una radiografía lateromedial de la articulación del tarso, donde acá vamos a distinguir el hueso calcáneo, ¿tá? El hueso calcáneo, el talus, ¿tá? Con sus dos trócleas, la tróclea lateral y la tróclea medial, la articulación intertársica proximal, que va a ser esa línea que se ve ahí, ¿estamos? La articulación intertársica distal, esa línea de ahí, y la articulación társica metatársica, ¿tá? Esta articulación társica-metatársica rige el mismo patrón que para la articulación del carpo metacárpica. No tiene tanta movilidad, ¿tá?
esta articulación. Y obviamente la tibia con sus dos malleolos superpuestos uno con el otro. Acá ya hay superposición de malleolos. ¿Qué van a hacer estas líneas que vemos acá? Estas líneas que vemos acá son las articulaciones, ¿tá? Esto se llama la articulación talus, calcánea y el talos calcánea, ¿tá? Acá tenemos tres tipos de líneas. Si ustedes llegan a diferenciar las tres tipos de líneas, yo se les voy a marcar. Una línea acá, otra línea acá y otra línea acá. Vamos a poner esta con azul. Y otra línea acá, ¿tá? Esas líneas no tienen que confundirse con fractura. Esas son la articulación talus calcánea, ¿tá? Esta línea de acá y acá, la azul, esta roja superior y esta azul de acá, se llama talus calcánea lateral, ¿tá? Y esta es la talocalcánea lateral proximal y esta es la talocalcánea distal, ¿tá? Y a su vez, esta línea de acá es la talus calcánea medial, ¿tá? No hay que confundirlas con estructuras con fractura. Si ustedes me dan un segundo, yo se las muestro en la foto. Esta es la articulación, esto está lateral, si ustedes se dan cuenta, acá está el talus, ¿tá? Y esto es el calcáneo. El calcáneo dijimos que está bien lateral. Esta es una vista lateral, esta es una vista dorsal y esta una vista medial. ¿Estamos? De la articulación del tarso. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Sí? Se me durmieron. Se me durmieron. Sí, profe. Sí, por el calcáneo. Está. Este es el calcáneo, este es el talus. Fíjense en que acá se ve todo el calcáneo, por lo tanto, esta es una vista lateral y esta es una vista medial. Entonces, esta articulación es la articulación talus calcánea medial. Y esta es la articulación talus calcánea lateral proximal y distal. Entonces, si nosotros nos vamos a la radiografía que dijimos anteriormente, ¿tá? A ver si la puedo poner. Me parece que... Si me da un segundito. ¿Lo están entendiendo al raciocismo o no? Sí, profe. ¿Puedes marcar de nuevo las articulaciones? Sí, esto es lo que quiero ver. Quiero ver. Ahí está. Ahí vamos a abrir esa proyección radiológica y me va a ser más fácil explicarlo. Dijimos que esta es la articulación talus calcánea lateral proximal y esta es la articulación talocalcánea lateral distal. ¿Qué es estas líneas que nosotros vemos acá? ¿Está? Talocalcánea lateral, porque esto es una vista lateral, proximal y distal. ¿Ven esa línea de ahí y esta de ahí? ¿Ven que sigue esa línea así? ¿Mm? Y esta otra, perdón. Esta otra es de una vista medial, por lo tanto es la talus calcánea medial. ¿Tá? Es esta línea que ustedes ven acá, es esta que se ve ahí. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí, ¿Estuvo profe. claro? Sí, se entendió. Estuvo claro. Bueno, eso no hay que confundirlo con una fractura ni nada por el estilo. Lo que tenemos que también distinguir acá es el cuarto tarsiano con su calota, con su prominencia hacia caudal, también eso no es una deformación. Estoy viendo que haya puesto nada. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está, ahí recién me abreché la imagen. Ah, está, perfecto. Denme un segundito, que no me quiero olvidar de ninguna estructura y por acá tengo el machete, si me dan un segundito. ¿Venimos bien? ¿Van entendiendo bien, chicos? Sí, profe, le hago una pregunta. Todas esas fotos Sí, que usted todo. tiene y todas esas radiografías, ¿se pueden conseguir de algún lado como para repasar y ver? Sí, yo te voy a pasar el PowerPoint y lo repasan. Ah, y lo que no... Bueno, ¿ustedes están grabando la clase? Yo no me di cuenta de grabarla. Disculpen. Bueno,
Puede ponerlo para grabar ahora, no importa, igual. Ay, ¿a dónde? ¿Cómo hago? ¿Quién me dirige? ¿Quién me va a grabar? ¿Saben cómo yo no sé grabar en Meet? No sé grabar. ¿Alguien sabe? Creo que apretando ahí los tres puntitos, profe, creo que sale la opción de grabar. A ver, ayuda, notificación de problemas, configuración, activar, pantalla completa, no me sale. El teléfono, profe, está a donde es para cortar la llamada. Al lado hay como una carita de video, no sé cómo se dice, una figurita. Acá, Ahí. desactivar. Ah, no. dice. Pensé que. Y acá Eso concepto es en básico. Zoom, María Paz. Acá no aparece ahí. Sí, No, yo no necesito sé. grabar ¿y en este cómo lo grabamos? No me di cuenta, chicos, ¿cómo no me dijeron nada? Oh, Profe, empecemos el creo teórico de que vuelta. en los tres En- puntitos, fíjese, Sí, supuestamente ahí debería ser la opción. No. notificación, configuración será. Ah, no. 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 Bueno, empezamos el teórico de vuelta si lo grabamos. No, mentira. Bueno, de todas formas, cualquier duda que tengan chicos, me lo preguntan. Yo les mando el PowerPoint por mail si quieren. ¿Alguno de ustedes tienen algún delegado, ustedes de curso que me pueda escribir? Yo le mando el PowerPoint a él y ustedes después se lo pasan. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Lo puede Sí. poner en el campus, al Power o no? También lo voy a tratar de poner en campus. Sí. Estamos. Vamos, seguimos. Hasta ahora bien, acá me pide Julia Espinosa recreo. ¿Quieren recreo? Me queda mucho para hablar, chicos. Son las 12 y me queda una hora de teórico. Por mí no, profe, sigamos. ¿Cómo? Que entonces no sigamos. Seguimos, le metemos así terminamos a la 1. ¿Quieren? Por la tarde no hay clase, entonces, profe. Voy a tratar de terminar. Si terminamos ahora, tengo que terminar este teórico hoy sí o sí. Bueno, La parte de biología para poder seguir con las otras afecciones patológicas. Porque quisimos dar esto de radiología porque ahora vamos a empezar a incorporar el tema de la radiografía en los teóricos y para que entiendan de qué estamos hablando cada vez que hablamos de radiografía. ¿Está? Estamos. Bueno, es entonces las oblicuas, tenemos la dorsolateral, la pálmaro-medial oblicua. ¿Tá? Al de ser dorsolateral vamos a ver el calcáneo bien desplazado hacia la parte posterior, la palmar. ¿Tá? Y a su vez el cuarto tarsiano lo vamos a ver bien separadito ahí. No sé si lo logran diferenciar. Me entretuve mucho con los dibujos, por eso capaz que me demoré tanto. Pero este es el cuarto tarsiano, ¿está? Y este es el cuarto metatarsiano. Entonces, si yo quiero ver cualquier estructura de acá o cualquier parte dorsomedial de la articulación, esta es la proyección. Todo lo que habíamos hablado anteriormente para las oblicuidades y para la superposición y todo, rige todo el mismo patrón. Esta línea que ustedes ven acá es la cresta medial de la tibia, ¿está? La cresta medial de la tibia o cresta sagital de la tibia, donde acá vamos a tener el maleolo medial y acá el maleolo lateral. ¿Estamos? ¿Se entiende? Porque esto es lo medial y porque esto es lo lateral, porque es una dorso lateral. Estamos aislando la parte dorsal y vamos a ver la parte dorso medial a esa parte. ¿Estamos? Bueno, todo esto se distingue, todo esto ya hemos estado hablando. Esta es la oblicua medial, yo entro por medial y el chasis va a estar hacia el lateral. ¿Está? Lo que vamos a ver, esta silueta de acá, que es bastante característica, es la tróclea lateral. ¿Tá? Si la otra era la tróclea medial, la otra proyección, esta era la tróclea medial, esta va a ser la tróclea lateral del talus.
Acá hay que tratar, porque acá en esta parte de acá, en esta región de acá, es donde se producen muchos OCD o hay mucha fractura en esta región de acá. ¿Estamos? Y en esta región de acá es donde se ven generalmente los osteofitos, entesofitos que nos indican una artrosis. Ya vamos a ver lo que es osteofito y entesofito. Esto es normal, estos son los sinus proximal, el seno intermedio y el sino distal. ¿tá? Son espacios articulares donde generalmente ahí se insertan ligamentos que van entre los huesos tarsianos, ¿tá? Pero generalmente son radiolúcidos y no hay que confundirlos ni con quistes ni con fracturas. Son los sinus, proximal, medio y distal. ¿Estamos? Y esta es la scanline del hueso del tarso, de la articulación del tarso. El chasis de vuelta se pone paralelo a la caña, ¿tá? Al metatarso, ¿tá? Y nosotros entramos por dorsal. Entonces esta es una dorso plantar, perdón, proximal, dorso plantar distal. ¿Estamos? Y acá podemos ver todo lo que es el calcáneo con su articulación con el talus, el sustentáculo talis. Este es el calcáneo. ¿tá? Todo esto es el calcáneo, ¿tá? Con la calota, el talus. Este es el hueso del talus. Me quedé corto. ¿Tá? Y este es el sustentáculo tali. Por acá, ¿tá? Este sustentáculo tali, por acá es donde pasa generalmente el flexor digital superficial. Ven que es como una corredera, como que tiene una invaginación así, por ahí corre el flexor digital superficial. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Cómo se llama, profe? Sustentáculo talis. Sustentáculo talis. ¿Este también se hace a 45 grados? Este se hace, sí, generalmente se hace un poquito más de 45 grados. Este es 65 grados. Ah, bien. ¿Estamos? Este generalmente es para ver fracturas del talus y del sustentáculo talis, que en las otras proyecciones no lo alcanzábamos a ver al sustentáculo talis. En esta proyección sí lo podemos ver. ¿Estamos? Bueno, proyecciones de babilla. Dentro, como dijimos, que del tarso y carpo hacia proximal, ya no deja ser más cráneo plantar, ya viene a ser cráneo caudal, ¿tá? Entonces las proyecciones de babilla, y como hacia craneal yo tengo la panza del caballo, yo tengo que entrar por la parte caudal. Entonces la proyección, como yo tengo que entrar por la parte caudal, es caudo craneal. ¿tá? La otra es la lateromedial y la oblicua, que la oblicua es la caudolateral, yo me ubico hacia caudal y lateral, y el chasis se va a ubicar a cráneo medial y a oblicua, o la cráneo lateral, cráneo lateral, caudo medial, oblicua. Vamos a ver las proyecciones. Proyección de la babilla, la lateromedial. ¿Estamos? ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver la base de la patela. Esta es la base de la patela o la base de la rótula. ¿Estamos? El ápex de la rótula. Este es al revés de los sesamoideos. Los sesamoideos, la base está para abajo y el ápex está para arriba. En la rótula es al revés. La base está para arriba y el ápex para abajo. ¿Está? Después vamos a tener la tróclea medial, que la tróclea medial es esta que está acá bien redondita. Esta es la tróclea medial. ¿Está? No, perdón. Esa es la tróclea lateral. Espérate que ahora cómo hago para borrar. Como, bueno,
Vamos de vuelta. Apex de la rótula, base de la rótula. ¿Ah? Tróclea lateral es esta que se ve bien redondita acá. Tróclea lateral. Y esta de acá es la tróclea medial. Esta que se ve bien puntiaguda es la tróclea medial. Esto de acá es el espacio intertroqueal del fémur. Esto es fémur. ¿Tá? Esto es fémur. Y esto es tibia. ¿Tá? Esta es la tuberosidad de la tibia, esta parte de acá es la tuberosidad de la tibia, que la tuberosidad de la tibia es a donde se van a insertar los ligamentos patelares. Tenemos los tibios patelares, tenemos tres, ¿se acuerdan? El intermedio, el lateral y el medial. ¿Ah? El suco de los ligamentos patelares. Después, esta parte de acá es el cóndilo lateral de la tibia y el cóndilo lateral del fémur. El fémur, el cóndilo medial, si se dan cuenta, el cóndilo medial tiene una convexidad en la parte dorsal y el cóndilo lateral es bien liso, bien recto. ¿Tá? Entonces, el cóndilo medial va a ser el que tiene la convexidad, ¿tá? En la parte dorsal, y este viene a ser el cóndilo medial del fémur. ¿Tá? Y esto es el cóndilo lateral, donde la parte dorsal es bien recta. ¿Tá? Ese es el cóndilo lateral. Después lo que vamos a tener es la fosa intercondilar, es esta línea que se ve acá. Esta línea que ustedes ven más radio opaca, ¿tá? Esta línea más blanca que es más radio opaca, ¿tá? Es el surco intercondilar. ¿Estamos? A su vez tenemos las eminencias de la tibia. La eminencia de la tibia tenemos la eminencia medial y la eminencia lateral que está acá. La eminencia medial siempre es más alta, más prominente que la lateral. ¿Estamos? Las oblicuas dijimos que la caudolateral cráneo medial oblicua. Si esta es una caudolateral y si está a cráneo medial, este es un cóndilo del fémur. ¿Qué cóndilo vendría a ser este? A ver, díganme. ¿Están? Se durmieron. Sí, profe, estamos pensando. ¿Qué cóndilo, profe? Si entra por lateral, ¿no sería el lateral? Medial, claro. En la caudolateral, yo entro por caudolateral, ¿tá? Y el chasis está a cráneo medial. El medial. Acá, Lateral, me parece. El de la izquierda es el medial, profe. Claro, porque este de acá es el cóndilo medial, ¿tá? Esto es al revés de las otras oblicuas, ¿tá? Porque yo estoy entrando desde caudal, no desde craneal. ¿Estamos? Estoy entrando desde caudo lateral. Por lo tanto, el cóndilo lateral se me va a ver superpuesto acá. ¿Ah? Y el cóndilo medial lo voy a tener aislado acá. Y fíjense que tiene esta parte convexa en esta parte de acá, que eso ya me indica que es el cóndilo lateral. ¿Estamos? Medial, perdón. ¿Está? No, Sí, profe. profe. Sí. No. Bueno, esto al revés de las otras oblicuas, ¿ah? Como las otras oblicuas, la proyección era dorso lateral o dorso medial, pálmaro lateral oblicua, o dorso medial, pálmaro lateral oblicua. El que aislábamos era, si decíamos dorso lateral, el sesamoideo que aislábamos era el lateral. Acá, como estoy entrando por caudal, ¿se entiende? Yo el rayo entro por caudal, por la parte posterior de la pierna. ¿Ah? ¿Se entiende? A ver, por la Sí, parte profe. posterior. Yo estoy entrando por la parte posterior. ¿Estamos? Entonces, el cóndilo lateral me va a ver superpuesto al fémur y al resto del cuerpo del fémur. Y el cóndilo medial del fémur lo voy a ver aislado en esta radiografía. ¿Está?
En esta radiografía debe haber aislado el cóndilo medial. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, profe, ahora sí lo entendí. Está. Perfecto. Las radiografías de babilla generalmente son un poco más complicadas, pero bueno, es un poquito más complicada la anatomía. Acá sí podemos llegar a distinguir lo que es la rótula. Se puede llegar a distinguir en esta región de acá. Y este hueso que está acá, ¿qué hueso es? ¿Qué hueso es este que marqué ahí? Este es el Fíbula. fémur. Este es el fémur. Fémur. Este es el fémur. Esta es la tibia. Fíbula. Y la fíbula o peroné. ¿Está? Entonces, ya teniendo la rótula acá y el peroné acá, este lado, ¿qué lado es? Donde tengo el cursor. Lateral. Lateral, perfecto. ¿Está? Este es la parte lateral y esta es la parte medial. En la parte lateral, en la proyección caudocraneal, ¿va? Tenemos la fémur, la fosa intertroclear, donde van las eminencias de la tibia, la eminencia medial, esta es la eminencia medial, y esta es la eminencia, esta es la eminencia lateral y esta es la eminencia medial. La medial siempre más alta y la lateral más chiquita. Acá es donde se insertan los ligamentos cruzados, ¿tá? De la parte medial vamos a tener una sola fosa en el fémur y de la parte lateral vamos a tener dos fosas, ¿tá? En el fémur, ¿tá? En la fosa más superior de la parte lateral vamos a tener la inserción del ligamento colateral lateral fémoro-tibial, ¿tá? Y en la fosa más distal vamos a tener la inserción del músculo popliteo, ¿tá? En esta fosa está la inserción del músculo popliteo. En cambio, en la parte medial tenemos una sola fosa que es la fosa del ligamento colateral medial. ¿Estamos? ¿Se entendió? Entonces, de este lado vamos a tener dos fosas con dos ligamentos. Y de este lado vamos a tener una sola fosa. A su vez, en este tipo de articulación tenemos un tercer componente que en las otras articulaciones no teníamos, que era, ¿qué cosa? Que no hemos nombrado hasta acá. Los meniscos. Los meniscos. Los meniscos, como es cartílago, no me sale en la radiografía. Los meniscos están acá en esta región de acá. Esta es la región de los meniscos. ¿Estamos? Por ahí se pueden llegar a ver de una tonalidad media grisecita, ¿tá? Pero bueno, esta es la región de los meniscos, ¿tá? No es que sea un espacio articular que haya líquido acá, sino que están los meniscos, que están los cartílagos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, en esta radiografía no me sale, pero tengan cuidado con el peroné, que a esta altura se suele ver una línea radiolúcida que se confunde con fractura y no es fractura. El peroné en su parte, en su maduración, se viene calcificando de los extremos y queda la parte donde se une, que es un fibrocartílago. Por ahí no se terminan de calcificar y suele salir una línea acá bien radiolúcida que se puede llegar a confundir con fractura en el peroné y no es fractura. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Los aburrí mucho, chicos? No, profe. Bueno, No, profe, está No buena es la clase, aburrida, nada más que pero es por media la- muy larga. tediosa. Claro. Es tedioso, se necesita mucho de la anatomía para poder interpretar las radiografías y se necesita principalmente de la anatomía ósea y también de los ligamentos y demás para poder a dónde se inserta y dónde sale. Pero bueno, vamos a la parte más divertida, si quieren, ¿tá? Pero bueno, sin lo que acabamos de ver, no pueden llegar a entender lo que vamos a ver ahora en adelante, ¿estamos?
pero esta parte que vamos a ver de acá en adelante la vamos a ir afianzando a medida que vamos a ir cursando la materia. ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos que tratar de identificar ahora en más es las alteraciones patológicas de esas radiografías. ¿Está? Vamos a ver. Primero, para la interpretación de una radiografía hay que evaluar la imagen y la calidad de la misma. Nosotros, todas las imágenes que yo les mostré son generalmente imágenes normales. Generalmente uno cuando saca una placa no saca una placa porque el caballo está normal, generalmente hay una patología, pero dentro de todas trata de elegir las proyecciones más, las figuras más normales. Pero bueno, primero y principal hay que evaluar que la imagen y la calidad de la misma sean buenas, ¿tá? Para poder hacer una buena lectura radiográfica y para poder hacer una buena interpretación de esa radiografía, ¿tá? Entonces ahí tenemos que tratar de integrar el examen físico, la historia clínica y ese diagnóstico radiológico. Es un diagnóstico radiológico, lo que nosotros hicimos de esa lectura de esa radiografía, se dice que es un diagnóstico radiológico, pero no es un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo es una combinación del examen físico, la historia clínica y en este caso un diagnóstico radiológico. Que también otro método complementario puede ser un diagnóstico ecográfico, un diagnóstico de resonancia magnética, pero no es el diagnóstico definitivo. ¿Tá? El diagnóstico definitivo se da por la integración de los tres, del examen físico, la historia clínica y el método complementario que usemos. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bueno. Vamos a las radiografías de tejidos blandos, que generalmente hablamos todo de tejidos duros. Pero en los tejidos blandos también podemos ver alteraciones de tejido blando. Podemos llegar a ver la tumefacción de tejido blando, ¿tá? Que es un aumento del tamaño. ¿Ven? Esa es la ventaja que tiene esto de las radiografías digitales, ¿tá? Nos pueden llegar a dar esta ventaja de que podemos llegar a ver, jugar un poquito con los patrones y ver la densidad de los tejidos blandos. Ver que no hay un aumento de tamaño de tejido blando o una alteración a nivel de tejido blando. Eso es la tumefacción. La opacidad por mineralización, opacidad de tejidos blandos, que generalmente los tejidos blandos son radiolúcidos, no son radioopacos. Entonces, si tenemos una opacidad, hay una mineralización que puede ser una calcificación distrófica o metastásica. ¿Tá? Distrófica, una calcificación distrófica, es una calcificación de una estructura de tejido blando donde no tiene que haber una calcificación. ¿Tá? La metatásica generalmente se da en los bordes óseos, donde se produce un aumento de la calcificación por un desequilibrio en el calcio, digamos, y se produce una calcificación metatásica. ¿Tá? Pero la distrófica es la que más compromiso clínico tiene. ¿Tá? Y las otras alteraciones de tejido blando es la de gas, donde se va a ver radiolúcido. Por ejemplo, si ustedes ven en esta radiografía, ven esa radiolucidez que se ve ahí, eso es gas. ¿Tá? Eso también se puede ver en los tejidos blandos. Ahí está la calcificación distrófica que le decía. Esto es en este lugar normalmente no tiene que haber estas calcificaciones, esta radioopacidad. Estos son signos de calcificación. Ustedes fíjense que este es un signo de calcificación y acá, ¿qué puede estar calcificado acá? ¿Qué pasa por acá? ¿Qué estructura? El ligamento. Los ligamentos, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Tendón, profe? El Tendón. tendón. ¿Qué tendón? Flexor. Exactamente, ahí tenemos los tendones flexores. ¿Qué flexor puede llegar a ser ese? Flexor digital. Superficial, profundo. Sí, digital, superficial o profundo. ¿Cuál creen ustedes que puede llegar a ser ese? Hola.
Profundo por la contigüidad, profe, entre el hueso y la... Está. Bueno, ¿por qué no es el profundo? El profundo, si ustedes logran ver, pero de todas formas, para razonarlo, el profundo va a la altura del nudo, va entre medio de los sesamoideos, ¿está? Tenemos los dos sesamoideos y entre medio va a ir el profundo. Entonces, si ustedes logran ver, el profundo viene acá, entre medio de los sesamoideos, y pasa por acá abajo. Vamos de vuelta. El profundo, si ustedes ven, es este que está acá y pasa por entre medio de los sesamoideos, ¿está? Entonces, ese flexor digital que está calcificado es el flexor digital superficial, ¿está? Entonces, ustedes ven como saber anatomía, flexor digital superficial, pueden llegar a saber cuáles son las estructuras alteradas. ¿Se dan cuenta? Esta es una calcificación distrófica de un flexor digital superficial. No es el profundo, ¿por qué? Porque el profundo va a pasar entre medio de los sesamoideos. Si ustedes ven ahí sigue el flexor digital profundo para su inserción en la tercera falange. Bueno, cambios radiológicos de los huesos, va a seguir la ley de Wolff, que es que el hueso modela de acuerdo al estrés que es sometido. Y este modelado depende de la función ósea y la distribución de la carga. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir eso? Que un hueso está si bien nosotros lo vemos como inactivo, no, al contrario, el hueso es un tejido totalmente activo, que está constantemente remodelándose de acuerdo al estrés que está recibiendo ese hueso. ¿Estamos? Entonces va a haber una remodelación ósea de acuerdo al estrés y a la distribución de la carga que ese hueso reciba. Tenemos bueno, se me fue. La cuestión de la latencia radiográfica. La latencia radiográfica quiere decir que es el tiempo en que los cambios óseos son evidentes en la radiografía. Hay patologías que llevan su tiempo para que se vean evidenciadas en una radiografía. Un tiempo de que empieza la noxa o donde empieza el proceso patológico, hasta que eso se manifiesta en una radiografía. Para que eso se manifieste en una radiografía, tiene que haber un aumento o disminución del cambio de la densidad de esa estructura en un 40%, para que nosotros podamos verlo expuesto en una radiografía. ¿Se entiende eso? Entonces, por ahí, ustedes clínicamente revisan un caballo y dicen, uy, pucha, este puede llegar a tener tal cosa, pero pasó ayer. Tengan en cuenta que algunas patologías tienen su latencia radiográfica que puede tardar unos días en que eso se vaya a presentar radiológicamente. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno. Cambios radiográficos básicos en los huesos. Puede ser una neoproliferación ósea, una lisis ósea, un aumento de densidad o una disminución de la densidad. ¿Está? Veamos las reacciones periósticas o la neoformación perióstica. ¿Está? Son los famosos sobrehueso que le llamamos periostitis. ¿Está? En formación del periósteo, periostitis. ¿Está? Cuando son agudas, son de bordes lisos, indiferenciado laminar y especular, como es en este caso. Y cuando son crónicas, suelen ser más inactivas. Esto es bien activo y esto suele ser más inactivo, y son de bordes irregulares bien definidos y sólidos como este. Fíjense que el borde es irregular, pero bien definido y sólido, no como este. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Se me están durmiendo. Bueno, aumento de la densidad ósea. Eso, el aumento de la densidad ósea se lo llama esclerosis. Es un aumento localizado de la opacidad del hueso causado por un aumento de la masa ósea dentro del hueso. Fíjense en la scanline que hablábamos de pie,
¿tá? Donde veíamos el hueso navicular, donde generalmente comparábamos el hueso compacto con el hueso esponjoso, fíjense en esta radiografía cómo hay un aumento de la densidad ósea, ¿tá? Fíjense en cómo acá no se logra distinguir el hueso compacto del hueso esponjoso. Esto se llama esclerosis. ¿Estamos? Es un aumento de la opacidad o la densidad del hueso. ¿Estamos? ¿Mm? Entonces el aumento de la densidad ósea se llama esclerosis. Generalmente en el síndrome post-tropical lo podemos llegar a ver. También vemos esclerosis en los quistes óseos. Fíjense, tenemos una zona de lisis o de radiolucidis con una zona de aumento de la densidad ósea. No sé si lo alcanzan a ver, ahí se ve más radio opaco alrededor de esa lesión. ¿Tá? Ese aumento de la radioopacidad es una esclerosis. ¿Se entiende? Este es otro quiste y ahí también se ve un poquito. ¿A dónde, profe, lo podría marcar? No. Sí, la esclerosis, ¿tá? Generalmente lo podemos llegar a ver en los quistes. Este es un quiste óseo, ¿tá? Ya lo van a ver más adelante, pero yo lo que quiero ver, lo que quiero que vean es que acá hay un aumento en la opacidad de esta zona, ¿tá? Se ve más radiolúcido, se ve más blanco todo alrededor de este quiste, ¿tá? Eso se llama esclerosis, ¿tá? Esa parte de acá, ese aumento, donde se ve más blanco, se llama esclerosis. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Cambio en las corticales. Tenemos por defecto lisis, erosión y cambio de espesor, perdón. Cambio en los corticales por defecto, ¿qué van a hacer? Las fracturas. Todo lo que es fractura. No confundir, por eso es que antes le decía que tener en cuenta la edad del animal. Porque en los animales, en los caballos jóvenes, tenemos líneas de crecimiento, ¿tá? Que son estas que tenemos acá. Esto es una línea de crecimiento y esto no es una fractura, ¿tá? Esto es un animal joven, esto es normal, ¿tá? Esto es una línea de fractura, esto es un defecto, una fractura, sí, un defecto por fractura, ¿estamos? Estas son líneas de fractura, estas son líneas de crecimiento, no confundir fracturas con cartílago de crecimiento, líneas de crecimiento en la radiografía. ¿Estamos? Tampoco, acuérdense, los foramen nutricios, que los huesos largos, por ahí se pueden llegar a ver, acá se ve de esta forma de acá, ¿está? No confundirlos con fractura. Osteólisis es una reabsorción de hueso, produce una imagen radiolúcida porque se reabsorbe el hueso y tiene un periodo de latencia aproximadamente de 10 días. Fíjense en acá en una radiografía dorso-palmar de 60 grados, ¿se acuerdan? Donde se ve la forma, la tercera falange, ¿tá? En el proceso solar de la tercera falange se ve que falta una parte. Esta parte es una lisis ósea, ¿tá? Entonces, si ustedes ven una radiografía, esta radiografía tiene en la tercera falange una lisis de la tercera falange, ¿tá? Realmente se puede llegar a dar en los queratomas, en las infecciones, en lo demás, y generalmente es un patrón puntiforme. Fíjense que tienen como puntas, ¿tá? Eso se llama lisis. Hay una lisis de tejido óseo, ¿tá? Cambio en la densidad, fíjense, este es un mismo caballo, ¿tá? Que tuvo una fisura. Fíjense en la línea ahí. No es una fractura tiene que ser completa, acá es una fisura, ¿tá? No se alcanzó a fracturar todo el hueso. Entonces este caballo tuvo con un yeso 2 meses, por ejemplo. Por lo tanto, disminuyó la densidad ósea, ¿tá? Después fíjense que acá está con el hueso, fíjense que la densidad ósea, ¿tá? Disminuyó y al principio que al final. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Porque por desuso. Porque el caballo, como no podía pisar y no tener
el estrés que necesitaba y no se producía la ley de Wolff, entonces por desuso disminuyó la densidad de ese hueso. ¿Estamos? Otras formas de aumento de densidad pueden llegar a ser esto. Ven, fíjense, hay un aumento de la densidad. Acá hay un tumor. Esto es generalmente un osteocondroma. ¿Tá? En la babilla, fíjense en el tumor que tiene ahí. Es una osteocondroma. Son aumentos de la densidad. Las osteólisis, es la inflamación del hueso, que puede ser tanto infecciosa como no infecciosa. La infecciosa, y si la parte infecciosa afecta al mieloide, o sea, la parte de la médula, se llama osteomielitis. ¿Y cómo se van a ver en las radiografías? Se van a ver una neoformación ósea, fíjense toda la neoformación ósea que hay en esta radiografía, fíjense, toda formación de hueso nuevo. Tumefacción de tejido blando, acá no se les llega a ver, ya la van a ver en las próximas radiografías digitales. Esta es una radiografía convencional de antes, fíjense cómo una radiografía convencional de antes también sirve para un diagnóstico, ¿está? Esta ya es digital. Tumefacción de tejido blando, lisis cortical puntiforme, radiculadas, redondeadas, fíjense que hay lisis, puntiforme, radiculadas y redondeadas. Esas son zonas de lisis. Todos estos son signos radiológicos que son compatibles con osteomielitis. Y áreas de lisis tanto en la fisis, metáfisis y epífisis de los huesos. Fíjense, lisis, áreas redondeadas de lisis, tumefacción del tejido blando, aumento de la densidad en ciertas cosas y neoformación ósea. Son todos signos radiológicos de una osteomielitis aguda. En la crónica ya va a haber grandes defectos corticales, fíjense en la cantidad de defectos corticales que puede haber, y un buen aumento localizado de la densidad ósea, por lo tanto esclerosis. Fíjense que de acá no distinguimos tanto las estructuras medulares de los huesos como las otras radiografías, porque ya hay un montón de esclerosis. Hay aumento de la producción del periósteo, fíjense en el periósteo, como está aumentada la producción del periósteo, y bordes totalmente irregulares. Este es una osteomielitis, este ya es la radiografía digital, fíjense en cómo hay aumento y demás. ¿Estamos? Radiografías articulares. ¿Cómo venimos, chicos? Bien, profe. Bueno, quedarán 20 minutitos. ¿Quieren que sigamos? Sí, sigamos así terminamos. ¿Está muy tedioso o quieren hacer una pequeña recreo? ¿Podemos hacer un recreo de 5 minutos, profe? Dale, así yo descanso un poco. Uno cortito nomás. Dale. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Yo sé que es mucha información en un solo día y en un solo rato, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿de dónde podemos leer esto? La otra vez ustedes me pasaron una página de Facebook donde había bastantes libros de veterinaria. Ahí encontré muchos libros de radiología muy buenos de equinos, sino también del Adams. Pueden llegar a leer bastante, sobre esto. En el Adams hay mucha información ahí y está bastante claro, y del Collahan también. Pero si no, de los libros de radiología que estaban ahí en el Facebook también son muy buenos. Yo tengo varios de ahí. Bueno, gracias. ¿Te es muy complicado, Julia? No, entiendo, pero sí es mucha información, entonces está bueno para después complementar las notas de clase o para nada, para leer.
Pero Perfecto. estuvo bien la clase, muy entendible, pero sí es mucha información junta, ese es el problema. Sí, esa es la cosa, ¿no? Es mucha la información junta. Pero bueno, ya de a poco, no se preocupen, que acá es como, de a poco se va a ir repitiendo todo esto, se va a ir repitiendo durante la cursada. No va a quedar acá. ¿Ah? Sí, las Sí, igual cositas estuvo que... bien didáctica con las imágenes y hay, digamos, los dibujitos sobre los huesos, es como, está bueno porque queda bien claro las estructuras, ahora será cuestión nomás de sentarse y leer un poco más profundo y con la cabeza un poco más fresca. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos un recreíto, me fumo un puchito y seguimos dentro de 5 minutos, chicos. Bueno, profe. Sí, profe. Ujú. A las 2:40 nos juntamos de vuelta. Dale.